bienvenidos a un nuevo programa de sanaemoción.com. Hoy os presentamos a un compañero y colaborador que ha estado con nosotros otras ocasiones, pues tratando temas de interés, sobre todo en el mundo de la salud, que aquí tanto nos empeñamos en llevar a cabo hacia lindes más creativas y constructivas de lo que la realidad muchas veces nos permite. José Maroto, psicólogo, amigo, colaborador, como decimos, lleva también muchos años en el campo de la psicoterapéutica y creando grupos, talleres. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de estos momentos de tranquilidad forzada. Pues mira, José se encuentra ahora nada menos que en un lugar precioso, en la isla de Menorca, donde allí parece que la vida discurre más despacito y la salud cobra todavía más protagonismo, ¿no? Se vive de lujo allí. Se vive bien aquí. Además aquí está todo bastante más tranquilo que en Madrid, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, precisamente nuestra reunión de hoy, la que ofrecemos a todos los que nos puedan ver, tiene que ver con cómo vivimos hoy en día. Todo este tema, ya que somos profesionales de la salud, tenemos una responsabilidad también nosotros en salir a la luz y poder ofrecer nuestro punto de vista, dado que vemos a muchas personas con un montón de cuestiones psicoemocionales. José, ¿tú cómo ves? Hablemos un poco, si te parece, de cómo, a dónde nos está llevando toda esta situación, ya independientemente de si hay pocas o muchas incongruencias, de si esto ha sido todo este asunto del confinamiento y del bicho, como lo llaman, es algo planeado, urdido, por el contrario, ha sido algo casual. Independientemente de todo ello, ¿a qué nos está llevando al ser humano de la sociedad de hoy? ¿Tú cómo lo enfocas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que nos está, en un plano psicológico cercano, digamos, familiar o interno, personal, nos está ayudando a darnos cuenta de nuestras necesidades ocultas, de lo que a lo mejor no somos conscientes muchas veces, que nos pasa por dentro porque estamos distraídos haciendo un montón de cosas, de trabajo, yendo de aquí para allá, corriendo, muchas veces con un ritmo acelerado, y esto pues nos ha forzado a pararnos. Nos obliga a ver cuáles son esas necesidades que a lo mejor no hemos atendido y a ocuparnos de ellas. El tema es luego cómo vamos a llevar esas ocupaciones que antes no teníamos, cómo vamos a hacer con nuestras relaciones, primero con nosotros mismos, bueno, pues cómo estamos con nosotros mismos, cómo nos cuidamos, cómo atendemos nuestra nutrición mental, nuestra nutrición corporal, ¿no? Que ahora se hablaba mucho también de que sí, que estábamos comiendo más confinados, y el sueño, el descanso, en fin, pues yo creo que básicamente, o para empezar, nos ha enfrentado con esto, con estas necesidades que antes no estábamos escuchando. Porque tú, ¿qué crees que lo hace difícil? Es decir, hay personas que están sabiendo cómo tomarse este confinamiento como más bien como un recogimiento, no tanto un confinamiento, sino como un recogimiento hacia adentro de uno mismo, hacia adentro de la cosmogonía familiar, y aprender un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Aprender a redescubrir los vínculos que yo tenía con los míos, ¿no? Aprender a transitar las dificultades, a limar asperezas, pero que me consta que no todo el mundo lo está llevando a cabo así de bien. Es decir, ¿qué crees tú que lo hace difícil o fácil? Es decir, ¿cómo sería posible hacer ese tránsito tal como lo estás describiendo? Lo primero de todo es la autorresponsabilidad. Eso es lo primero. Y eso parte de la comunicación, por ejemplo. Es cómo estoy yo contando lo que pasa en mi vida. ¿Cómo lo cuento? Y lo voy a contar tal y como yo lo vivo. Es decir, si yo lo vivo como que la culpa es del otro, claro, pues entonces voy a hablar del otro. Si yo lo vivo como que yo tengo responsabilidad en mi vida, yo elijo cómo es mi vida, cómo quiero que sea y cómo va a ser, pues entonces hablo de mí. Hablo, pues a mí me está pasando esto, me está pasando lo otro, y busco ayuda si es que no encuentro soluciones, o dedico mi entretenimiento mental a buscar soluciones. O, como digo, a pedir ayuda a otras personas que a lo mejor
les surgen ideas que yo no tengo. Pido ayuda desde mi propia responsabilidad. O sea, lo primero de todo es autorresponsabilizarse, de que mis sentimientos son míos, no me los provoca nadie, no son culpa de nadie, son míos, y a partir de ahí se empieza el camino, a través de una comunicación conmigo mismo, hacerme cargo de lo que yo siento, lo que yo vivo, que mi vida la he creado yo, no me la ha creado nadie, la he fabricado yo, la he construido yo, y yo estoy plantando la semilla de mi futuro hoy. Entonces, si empiezo a hablar de otra manera, pues entonces empiezo a provocar ese cambio desde a lo mejor una situación difícil o dramática a algo constructivo. Y siempre hay esperanza, siempre. Porque la vida nos presenta dificultades que a lo mejor son un reflejo de mis propias limitaciones, pero también nos está dando la ayuda con esa dificultad. Como yo digo siempre, el veneno siempre trae el antídoto. Entonces, nosotros somos los encargados de hacer esa alquimia, de transformar ese veneno, ponerlo en la dosis adecuada y transformarlo en una solución que neutralice esa situación tóxica. Entonces, lo primero es autorresponsabilizarse, pedir ayuda, buscar los recursos que tenemos y si no los tenemos, ir trabajando o ir haciendo, ir creando a partir de lo que tenemos, creando nuevos recursos y todo es posible. Todo lo tenemos a mano. Solo hay que pararse también. Esto es un elemento muy importante desde mi punto de vista, que es la atención. Poner atención. Es ver qué hay en mi vida, cómo es mi vida, qué elementos hay, qué tengo, qué me falta, ¿no? Y a partir de ahí hacer esa combinación para crear elementos nuevos que me ayuden a transitar hacia donde yo quiero. Qué importante porque yo creo, no sé qué opinarás tú, José, en este sentido, que se está produciendo ya el cambio de un paradigma social, que ya se venía produciendo desde hace tiempo, este cambio de paradigma social en cuanto al ser humano que compone la sociedad. Es decir, que quizás, como muchos teóricos dicen ahora, se está produciendo un salto cuántico en la sociedad, a modo de cómo el ser humano se desarrolla dentro de ella. Si simplemente somos peones de funcionar y esta sociedad es funcionalista, o como bien estás apuntando, la manera de empezar a autorresponsabilizarnos y empezar a hacer de nuestro propio mundo todo un cambio de paradigma en cuanto a cómo nos relacionamos, cómo pensamos. ¿Tú crees que se está produciendo este cambio en la sociedad? ¿Crees que se está produciendo este salto? Sí, sin duda que se está produciendo y lo pequeño se manifiesta en lo grande y al revés, o sea que se está cambiando a nivel global y a nivel personal y a nivel de pequeñas comunidades, o sea, esto desde mi punto de vista está cambiando desde hace muchos años, o sea que lo que pasa es que es progresivo y a lo mejor en los últimos años pues como que nos resulta más llamativo estos cambios, pero sí, sin duda, yo creo que está cambiando, yo soy positivo y creo que para mejor, aunque en esos cambios siempre hay crisis, porque la crisis es cambio, lo que pasa es que y a veces esas crisis son muy duras, a lo mejor como la que estamos viviendo ahora, que a lo mejor ha afectado más al mundo occidental, pero otros países pues tienen crisis de hambre o sociales y parece que no estaba pasando antes, pero ya estaba pasando y lo que pasa es que aquí en Occidente estamos muy protegidos y parece que no había esos problemas, pero esos están. Ahora nos ha tocado a nosotros, al mundo civilizado, nos ha tocado vivir situaciones que estaban viviendo en otros países de otras formas y a lo mejor mucho más dramática que nosotros ahora. Entonces sí, se está produciendo un cambio, hay crisis, hay muertes, se caen, pues como siempre ha pasado, caen civilizaciones o gobiernos o personas o sociedades, en fin. Pero sí, creo que está habiendo un cambio para mejor. Y creo que igual que quizás hay más gobiernos o situaciones dirigidas por altas esferas que quizás están moviéndose por intereses económicos o bueno, eso puede que esté ahí, no voy a entrar, pero el caso es que eso nos está ayudando también nos puede ayudar. Es fantástico. Para mí, tocamos ahora un punto, para mí que es
es el vórtice o el vértice, como lo queramos ver, hacia todo un mundo de información en lo que es lo que tú y yo trabajamos en consulta, que es las emociones, ¿no? Que es el ego, y cuando hablas del miedo, hablas de la muerte del ego. Entonces es como que cuando surgen estas crisis de las que hablas también, es porque cuestiona la integridad de mi yo, de por qué nos resistimos tanto a las transformaciones y a las crisis. Porque es que más vale el ego conocido que el ego por conocer. Es decir, de alguna manera nos viene muy bien las crisis porque es romper una vieja coraza en beneficio del nuevo que sale. Pero claro, tiene que haber hay un punto de soltar totalmente el control de ese ego. Es como por ejemplo, bueno, hay otras situaciones en la vida donde cuando saltas al vacío en algún momento dado o pruebas por primera vez algo con un nuevo sabor, tiene que haber una chispa o en el propio orgasmo se produce un momento de absoluta entrega donde hay descontrol, pero surge una nueva emoción, surge un nuevo estatus y tú estás ahí presente. Que yo sepa, no has perdido contacto con tu yo. Entonces, yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero precisamente es ahora que se produce estas crisis de las sociedades, esta es gorda y sin precedentes, bueno, tendrá precedentes, pero largo en la historia, nos está llevando a una crisis del yo fantástica, fantástica. Hay un dato, a ver qué te parece, porque efectivamente el cambio tiene que producirse desde dentro, como tú bien dices, desde lo personal. Pero yo he estado observando aquí en las calles de donde yo vivo, aquí en Madrid, que al principio los vecinos y las personas que no nos conocíamos del pueblo caminábamos por las aceras y yo notaba en la gente cierta cosa de mirar con ojos de miedo, de eres un enemigo potencial de mi salud, de mi bienestar, ¿no? Era como una cuestión de miedo y la situación ha conseguido que nos distanciemos y nos dividamos mirándolos con cierta cosa. Y en el momento en que todo esto ha ido pasando y hemos visto que no es para tanto y se ha ido relajando el ambiente, de repente personas que no conoces de nada, como que hemos superado esta guerra, ¿no? Dice, hola, encantado, ¿qué tal? Bien, aquí, sobrellevando la situación. Realmente no nos conocemos, pero al ser como sobrevivientes, se disipan esas distancias y esos miedos. Y yo creo que ahí está la clave del cambio, ¿no? Empezar a ver al otro como un hermano y un reflejo de cómo yo soy, ¿no? Que mi miedo es el mismo que el tuyo y que no debemos de tener ese aferramiento a que yo quiero salvarme yo, a mí mismo y como mucho a los míos y no quiero saber nada de los demás. Y ahí yo creo que es cuando empieza la crisis, ¿no? Hombre, en toda crisis pasamos por diferentes estados y uno de ellos es el instinto de supervivencia, tiene que ver con el miedo primario a la muerte y que se manifiesta de muchas maneras y en este caso, en esta crisis del coronavirus, pues en salir a la calle, bueno, soy un peligro para los demás, ¿no? Parece que estoy incluso delinquiendo, si salgo a la calle, o veo a otros como si fueran, como tú dices, peligros para mí, son una amenaza, entonces ese es uno de los primeros estadios de reacción ante un peligro o ante algo desconocido, como tú decías, ¿no? El ego se aferra a lo conocido, aunque sea tóxico, ¿eh? Pero se aferra a eso. Luego vamos pasando por otros estados y esta crisis vuelve a demostrar una vez más que tenemos también una capacidad innata para conectarnos con los demás, para empatizar, para sintonizar con todos y para crear un ambiente de armonía a partir de me reconozco en ti. Y cuando yo me reconozco en ti, dejo mi ego a un lado. Tú eres yo soy tú, y entonces ahí estoy un poco más alejado de ese programa egoico limitado basado en el miedo. El ego, puntualizo también, que no es algo que tenga que ver solo con mi yo personal. Hay un ego social, hay un ego cultural, hay un ego mundial. Entonces, puede ser colectivo, ¿vale? Y cada estructura social tiene su propio ego, que es como su propia estructura de personalidad que nos va influenciando a todos de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, el ego que hay en Madrid no es el mismo ego que hay en Menorca. Desde luego. Es diferente, es otro ambiente, es otra cultura, son otras costumbres, ¿vale?
hay matices en las emociones diferentes, ¿no? Y cada lugar tiene su propia personalidad. Y a nivel individual igual. Entonces, bueno, se van produciendo esos juegos de lo que tú decías de soltar. Primero me aferro, y conservo lo que yo conozco como un mecanismo de supervivencia y funciono con lo básico, porque estoy en un momento de tensión y de miedo y arramplo con el papel higiénico, no vaya a ser que nos vayamos a morir o que nos quedemos sin sustento o sin víveres y lo que necesito es sobrevivir y nos vamos a algo muy simbólico de esta sociedad, ¿no? Que curiosamente es el tema del papel higiénico. Luego vamos trascendiendo esto y ya nos vamos reconociendo. Una vez que ya va pasando el miedo, va pasando la angustia, ya nos vamos sintiendo un poquito más seguros en casa, porque eso también, aunque pueda ser un poco agobiante en algún momento, nos da seguridad estar en casa, ¿vale? Nos da seguridad y eso, bueno, salimos fuera y yo ya llevo mi propia seguridad, quizás se han calmado las cosas un poquito, ya parece que no hay tanto peligro y ya voy reconociendo a los demás. Ya he salido de mi propia estrechez mental y ya puedo ver al otro y veo que el otro es como yo, que siente como yo, que vive como yo y conecto como si fuera eso, mi hermano, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo creo que puede ayudar a esta sociedad en crisis o en las crisis venideras, que es ante la dificultad nos volvemos solidarios. Esa solidaridad innata que hay en el ser humano, que es la parte que trasciende al yo, porque el yo no es solidario. No, claro. Lo que está más allá del yo sí que es solidario, tiene que ver con lo trascendente, con lo transpersonal, porque esa es mi especialidad, ¿vale? Lo transpersonal. Se junta lo psicológico, que tiene que ver con las emociones, con lo mental, con lo conductual, pero al mismo tiempo está lo trascendente. Ahí es donde todos somos iguales. Y cuando salimos de nuestro yo, conectamos con lo que hay de igual en ti. Fuera. Para mí. Fíjate la paradoja, ¿no? La paradoja tan bonita que esta crisis nos depara, ¿no? Que es la transformación de lo personal para convertirnos todo en una totalidad. Es decir, romper con el yo, con el ego, es una transformación que empieza dentro de cada individuo, pero que precisamente paradójicamente nos lleva a crear por fin el concepto comunidad, lo que llamamos ya en muchos lugares la conciencia global, porque la conciencia global ha sido muy manida y reutilizada comercialmente, cosa que es una pena, porque al lado de cada castillo crecen muchos circos, ¿no? Entonces, pero bueno, la conciencia global habla de esto. Y yo es lo que te comentaba antes, ¿no? La sensación de cercanía con personas que no conoces, en saludar, en sonreír, porque ves que somos fuertes y nos vamos reencontrando después de la crisis, ¿no? Y que al final es agradable, es cálido sentir esa cercanía humana, ¿no? Entonces, esta crisis que se está produciendo, hasta este momento lo vemos así. ¿Qué pasos crees que nos esperan, José? ¿Cuáles son los siguientes steps? ¿O hacia dónde, así a vista de pájaro, este futuro próximo cercano, qué vaticinas que va a producir informaciones que estamos hablando? Bueno, me haces una pregunta... Vamos a aventurar. Mira, aquí me gustaría hablar de la incertidumbre. Hablemos. Claro, porque es que eso es lo que nos presenta esta situación. Claro. Algo que está cotidianamente en nuestra vida, que nos ha parecido ajeno y todo lo que hemos montado alrededor de nuestra sociedad persigue muchas veces borrar la incertidumbre, como si no existiera, como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos todo bajo control. Y esta situación nos demuestra otra vez que la incertidumbre forma parte de la vida y que no se puede cambiar eso, que es algo que está ahí y que para vivir a gusto y vivir felices y en armonía necesitamos vivir con la incertidumbre, saber vivir con esa incertidumbre, en el presente, no haciendo planes para el futuro ni quedándonos anclados en lo que podía haber sido, tenía que haber pasado, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer yo con esta incertidumbre? Yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que yo me puedo preparar para lo que sea. Si yo me cultivo a mí mismo, si yo cuido de mí mismo y de los que tengo alrededor, si me ocupo de empatizar con los demás, de ver lo que necesitan, lo que les está pasando, de escucharme a mí también en ese aspecto, a partir de ahí yo puedo
ir adaptándome a las circunstancias que vayan sucediendo. Porque son pequeñas crisis que nos enfrentan a pequeñas incertidumbres en la vida. Y yo creo que, a propósito de tu pregunta, no sé lo que va a pasar, pero yo creo que se va a parecer mucho a lo que estaba pasando hasta ahora, solo que cada vez vamos a ser más capaces de abrirnos a manejar esa incertidumbre, a tomar conciencia de que tenemos el poder de manejar nuestra vida. Cada vez más personas van a ser capaces de hacer eso. Vamos a ir ayudándonos unos a otros, porque unas veces somos maestros, otras veces somos discípulos, vamos aprendiendo unos de otros para cada vez ser más capaces de manejar la situación de incertidumbre o la incertidumbre que hay en la vida cotidiana, ¿vale? Y así yo creo que va a ir mejorando, vamos a ir mejorando como personas y como sociedad y como planeta. Pues haciendo ese ejercicio de ir fluyendo con la vida, de aprender a manejar esta incertidumbre, de aprender de los demás, de conectarnos, de aprender de esa conexión con los otros, de hermanarnos y de conectar con lo que es más humano, que es el amor, la generosidad, la belleza, todo lo que tiene que ver con lo trascendente que está en nosotros. Eso es fundamental. Y a eso yo creo que nos lleva esta crisis, y las venideras nos van a invitar a eso. Pues, habrá gente que pueda hacerlo antes, otra después, no importa. Todos vamos a ir hacia allí, de una forma o de otra, antes o después. Pues en el canal donde estamos viendo este vídeo, donde vamos a subir este vídeo, hay un documental sobre el corazón, donde se habla de los descubrimientos del corazón, que tiene 40.000 neuronas independientes al cerebro y que reaccionan antes que el sistema límbico, es decir, transmiten información al sistema límbico sobre las emociones, justo al contrario de lo que se decía. Pues fíjate, el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso parasimpático, el que regula los estados de calma, ha evolucionado a raíz de cada cambio humano desde la época del hombre de Neandertal, desarrollando un nervio vago, un nervio que se dedica a regular al propio individuo en función de las reacciones que ve en el individuo que tiene enfrente. El nervio vagal dorsal y el nervio vagal anterior transmiten información a la persona en concreto de cómo se siente él mismo en función de lo que ve cómo se sienten los demás. Es decir, que hemos evolucionado como sociedad, incluso a nivel de sistema nervioso, aprendiendo a autorregular nuestras emociones y nuestros estados bioquímicos, e incluso la respiración, según estamos viendo cómo están los demás, cómo es su movimiento corporal, sus gestos, sus reacciones, sus miradas, su forma de respirar. Nuestro inconsciente se autorregula al ver cómo los demás se regulan, de forma inconsciente. Entonces, tú fíjate qué importante lo que acabas de decir, que este salto cuántico, que tiene que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático está muy regulado desde el corazón y el tubo digestivo, pues aumenta esa energía cuántica que hablábamos en la medida en que nos abrimos a la posibilidad de que todos nos regulemos de a una. En cuanto uno está bien, los demás se ponen bien. Cuando uno invita a otro a un cierto grado de espiritualidad, el otro se ve interferido positivamente hacia caminar en esa dirección, con lo cual coincido plenamente con lo que dices, porque realmente ese es el verdadero salto cuántico, empezar a estar incluso a nivel de sistema nervioso, lo que nos supongo que nos llevará a la telepatía famosa, a estar interconectados de manera inmediata, bioquímica y emocional. O sea, me parece algo, yo creo que nos encaminamos hacia algo precioso. Claro que sí, esa telepatía que ya está, quizás no somos tan conscientes muchas veces, pero ya está. O sea, esa capacidad está ahí más o menos desarrollado, más o menos consciente. Estamos conectados. Eso es un hecho. Claro. Es un hecho y cualquier persona ha percibido, sentido o de alguna manera conectado con esa forma de comunicación que no es la habitual, por medio de palabras o imágenes, ¿no? Sino por medio de algo que está más allá de eso, de los sentidos que conocemos.
Muchas gracias por este ratillo. La verdad que ha sido muy agradable compartir, volverte a ver, volver a charlar contigo de estos temas. A mí me nutre un montón, me estimula, me encanta. Y yo espero que también a todos los que nos han visto les guste y les resulte útil, sobre todo. No sé si te apetece además decir algún dato más que quieras compartir, que se nos esté quedando por ahí sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo es el nuevo ser humano, de toda esta situación a que nos lleva. Si te apetece decir algún dato más, es más que bienvenido. Y sobre todo... Bueno, yo quería recalcar eso, lo importante que es estar presentes en nosotros, en lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, y a partir de ahí transformarlo para ayudar a otros también a que hagan algo parecido, que se hagan conscientes de sí mismos y desde ahí encontrarnos y construir algo hermoso, algo nuevo que nos ayude a ir creciendo, porque vamos expandiendo esta consciencia que tiene que ver con hacerme consciente de lo que siento, que es lo que más nos lleva a conectar también con ese corazón trascendente que hace que estemos unidos, que nos ayuda a estar unidos más conscientemente de lo que estamos, porque estamos ya unidos, pero ser más conscientes de esa unión, de que somos uno, de que estamos conectados y que es precisamente esa forma de comunicación armónica la que nos va a ayudar a mejorar, sea cual sea la crisis, porque la vida no nos pone situaciones que no podamos sostener ni cambiar, a cada uno le pone lo que puede sostener y lo que puede transformar. Entonces, las personas que más sufren muchas veces son las personas que más capacidad tienen para mejorar y para transformar el mundo. Entonces, yo aquí también recalco eso, que no porque lo esté pasando tan mal, no es que sea peor, sino es que tengo muchas capacidades para mejorar, para aprender y para ayudar al mundo, no solo a mí mismo y a los que tengo cerca. Y cuando nos ayudamos en pequeña escala, también lo estamos haciendo, como tú decías antes, a gran escala. Qué importante lo que acabas de decir. Muy cierto, además. Pues mira, de eso, si te parece, podemos volver a hablar en otro videoprograma, si a ti te parece bien. Te invito a que nos volvamos a ver, porque trabajar el miedo es una de las cosas que me imagino a ti también, a mí en consulta me preguntan y me traen mucho. El miedo es uno de los peores enemigos del ser humano porque es en definitiva la fantasía de que no puedo con algo, la ignorancia de mis propios recursos. Y fíjate, esa ignorancia nos hace fantasear y eso crea el miedo, es decir, el miedo vive de una fantasía, básicamente, de una sensación de aparente impotencia, ¿no? Y es un temazo, a mí me lo piden bastante en el sentido de trabajarlo, así que si te parece bien, entre ese y otros temas, nos vemos si quieres y nos volvemos a juntar aquí en otro programa y lo enfocamos. Yo encantado, ha sido un placer compartir y charlar y contribuir de la manera en que podamos a mejorar. Muchas gracias por la invitación, por la propuesta y bueno, y confío en que sí, que podamos hacer alguna otra charla y ver cómo podemos ayudar. Claro que sí. Un abrazo, José. Nos vemos prontito entonces. Un abrazo enorme.